Ok. El tema que vamos a ver hoy es resalto hidráulico, que era la continuación de lo que habíamos visto de energía específica y flujo crítico, que les decía que era necesario mantener esos temas primero antes de pasar a lo de resalto hidráulico. El resalto hidráulico es un fenómeno local que está correspondiente al flujo rápidamente variado. Ya no estamos en flujo uniforme, sino que en flujo rápidamente variado, que si se acuerdan en los primeros temas que vimos en el primer parcial, en la primera unidad, o en la segunda, perdón, unidad, donde decía los tipos de flujo, ahí había un esquema en el que resaltaba que el flujo variado era flujo rápidamente variado, gradualmente variado, rápidamente variado, y así podía irse intercalando. Entonces, el flujo rápidamente variado es el cual me determina los parámetros hidráulicos. Eso es lo que vamos a hacer ahora. De un flujo rápidamente variado, calculando las características prácticas de un resalto hidráulico. Entonces, el flujo rápidamente variado los podemos encontrar ubicados en los vertederos de masía. Podemos ver en esta zona. En esta zona de aquí, al tener una caída o un cambio de pendiente en una distancia relativamente corta, se produce un resalto hidráulico. Y en esta zona es donde se ve precisamente el flujo rápidamente variado. Más adelante vamos a hacerle un hincapié en esta parte, que eso se denomina resalto hidráulico. Por ende, igual en las compuertas con descarga por fondo, también se puede producir ese fenómeno. Y obviamente en una rápida, que es una estructura hidráulica. Por lo tanto, el resalto hidráulico es una sobreelevación, como podemos ver en la figura, de la superficie líquida, el cual me va a corresponder a un cambio de régimen de un tirante que esté menor al crítico a otro mayor que este. Quiere decir que hay un cambio de régimen de subcrítico a supercrítico, de un tirante a otro tirante, a causa de un retardamiento del flujo en un régimen supercrítico. O sea, por ese cambio de elevación que se tiene, se produce un fenómeno supercrítico, o sea que no es rápido, lo cual al producirse ese resalto hidráulico se va a cambiar de flujo a un flujo subcrítico. Entonces, este fenómeno frecuentemente se observa en la base de los embalses de agua, abajo de las compuertas o en los alrededores de obstáculos que son sumergidos. Ahí estamos viendo el ejemplito y vamos a ver por qué es que se produce el resalto hidráulico. La variación de tirantes con respecto al número de Freud, así como la variación del tirante con respecto a la energía específica,
dentro del fenómeno del resalto hidráulico. Podemos ver acá en la figura el resalto hidráulico. Este es el esquema principal de un resalto hidráulico, en el cual podemos ver un tirante conjugado Y1, un tirante conjugado Y2, y en un tirante conjugado podemos tener un flujo supercrítico y en el otro un flujo subcrítico. Por lo tanto, vamos a tener una energía en el punto 1, Y1, tendremos su altura de velocidad, y en el punto 2, la altura de velocidad más una pérdida de carga o disipación de energía. Y tenemos nuestra energía 2. Acá podemos ver el mismo concepto, pero bajo la curva de la fuerza específica, ¿no? Y luego con la curva de la energía específica. Tenemos energía 1, energía 2, una pérdida de energía, que sería la pérdida de energía en el resalto. Por lo tanto, la pérdida de energía en el resalto va a ser igual a la energía 1 menos la energía 2. Tenemos al Y1, que sería el tirante conjugado menor, Y2, el tirante conjugado mayor. Cuando Y1 es menor que el crítico, tenemos un flujo supercrítico. Y cuando Y2 es mayor que el tirante crítico, tenemos un flujo subcrítico. Siempre vamos a tomar en cuenta esos dos términos cuando estamos hablando de un resalto hidráulico, que sería supercrítico y subcrítico. La ecuación general, el resalto hidráulico tiene una ecuación general. La ecuación general del resalto hidráulico es aplicar la ecuación de energía antes y después del resalto, tomando en cuenta el principio de la cantidad de movimiento. Por ejemplo, aquí tenemos energía 1 igual a la energía 2 más esa pérdida de energía. La energía 1 será igual a la velocidad 1 al cuadrado sobre la 2 gravedad más el tirante conjugado Y1 igual a la velocidad 2 en el punto 2 elevado al cuadrado sobre 2 por la gravedad más el tirante conjugado Y2. Esa es la ecuación general de resalto. Sin embargo, de acuerdo a la geometría, vamos a ver que la ecuación va a ir variando en función de la geometría de sección del canal. Ahorita la ecuación puede expresarse también de esta forma, en algunos autores lo expresan de esta forma, que sería la ecuación general de resalto igual a K, que es un coeficiente que depende de la geometría de la sección, por Y, que sería el tirante de la sección, ¿no? Y siendo la ecuación general de resalto para diferentes tipos de secciones, podríamos tomar en cuenta esta ecuación. Pero como les decía, si vamos a tomar en cuenta específicamente la geometría de la sección, voy a ir mostrándoles ahorita que para cada tipo de sección va a variar la ecuación de resalto hidráulico. Como punto 3 tenemos las formas del resalto. El resalto hidráulico, de acuerdo al número de Freud, se va desarrollando o clasificando en distintas formas. Entonces, en esta mano se va a indicar que se pueda identificar qué tipo de resalto es. Entonces, cuando ustedes escuchen, identifique el tipo de resalto que se produce, tendrían que calcular el número de Freud en el conjugado Y1 para poder determinar qué tipo de resalto es. Entonces, si el número de Freud está entre 1 y 1.7, el resalto hidráulico es ondulado. ¿Qué quiere decir? Que se forman ondulaciones ligeras en la superficie. Aproximadamente la velocidad 2 en el punto 2 es 30% menor que la velocidad crítica. Entonces, si está entre 1 y 1.7 es un resalto ondulado. Si está entre 1.7 y 2.5, el resalto es un resalto débil. Se forman pequeños remolinos en la superficie del resalto, pero sin embargo en la parte de abajo permanece uniforme. La pérdida de energía es baja y no tiene una turbulencia muy activa. Si el número de Freud está entre 2.5 y 4.5, el resalto es oscilante.
No se forma propiamente un resalto en sí, pero se encuentra en un régimen de transición. Se recomienda en este tipo de resaltos variar las condiciones del régimen para no estar dentro de este tipo de resalto o este tipo de margen o régimen, ¿no? Tendremos que especificar bien en cuál está y que no esté en ese régimen de transición. Luego tenemos el resalto cuando el número de Freud está entre los 4.5 y el 9 como número de Freud. En este caso el resalto es un resalto estable y equilibrado. Este es menos sensible a la variación de profundidad, puesto que su energía va a variar entre un 40 y un 70%, o sea que va a empezar a disminuir ese porcentaje. Y si el número de Freud está mayor a 9, sería un resalto fuerte e irregular. La acción de este resalto es demasiado brusca. La disipación de la energía sí puede alcanzar hasta un 85%. O sea, si yo quiero disipar la energía de una forma rápida, tendría que estar entre este régimen o en este tipo de resalto, que es un resalto fuerte. Pero el ideal y el estable sería un resalto equilibrado, que va a disiparme la energía entre un 40 a un 70%. Otra característica del resalto hidráulico, aparte del tipo de resalto que tenemos que identificar en los problemas, sería la longitud del resalto hidráulico. Entonces, aparte de determinar los tirantes conjugados, tenemos que determinar el tipo de resalto y también la longitud del resalto hidráulico. Para el caso de la longitud del resalto hidráulico, según la US Bureau of Reclamation, la longitud del resalto, ya sea rectangular o horizontal, varía de acuerdo a la siguiente tabla. También tenemos en función del número de Freud, el número de Freud en la sección del tirante conjugado menor, o sea, de sub 1. El número de Freud en Y sub 1, si está dentro del valor, si me da 2, 2.5, 3, etc., tengo que ver la diferencia entre L sobre Y sub 2, o sea, la longitud, Y sub 2, el valor de 4. ¿Ya? Entonces, con eso puedo yo encontrar mi longitud. O sea, con el número de Freud, por ejemplo, si el número de Freud me da un valor de 2, esta relación va a ser 4.5. Por lo tanto, L sobre Y sub 2 igual a 4.5. Si tengo ese valor de L sobre Y sub 2 igual a 4.5, yo ya teniendo el tirante conjugado, el valor del tirante conjugado mayor, que es Y sub 2, aquí lo vamos a anotar, el ejemplo, ¿no? Si tengo L sobre Y sub 2 igual a 4.35. Eso suponiendo que el número de Freud me salió un número de 2. Entonces, la relación L sobre Y sub 2 es 4.35. Y sub 2 es un dato que yo ya he encontrado con anterioridad. Dentro del ejercicio ya lo encontré el otro tirante. Lo único que me falta es encontrar la longitud. Entonces voy a pasar este término a multiplicar y la multiplicación de 4.35 por Y sub 2 me dará el valor de la longitud. Esto es en el caso si les dijeran que determinaran la longitud del resalto hidráulico mediante la tabla de la US Bureau. Hay otra forma. Esta es la más sencilla de determinar una longitud del resalto hidráulico. También se puede determinar la longitud del resalto hidráulico para un canal rectangular trapezoidal con la ecuación de Sienchin, ¿no? Fíjense que la ecuación de Sienchin me da igual a una longitud del resalto hidráulico igual a una variable X por Y sub 2 menos Y sub 1, o sea, la variación de los tirantes conjugados o la diferencia de los tirantes conjugados. Entonces, también me da una tablita, pero esta tablita está en función del talud. El talud Z, si el talud Z es igual a 1, o sea, Z igual a 1, ya estamos hablando de un canal trapezoidal, X será un valor de 10.6,
Por lo tanto, la longitud del resalte hidráulico será igual a 10.6 por, yo ya tengo el tirante conjugado encontrado, Y sub 2, menos el tirante conjugado Y sub 1, y eso me va a dar el valor de la longitud. Si el talud es igual a 0, entonces estamos hablando de una sección rectangular. Por lo tanto, la variable x va a ser igual a 5. Eso lo vamos a ver con mayor claridad en los ejercicios. También hay otras formas para poder encontrar la longitud del resalto hidráulico según el autor de Zinc. La longitud del resalto en un canal trapezoidal es mucho mayor de acuerdo a la fórmula siguiente, en la que también están involucrados los tirantes conjugados mayor y menor, o sea, Y sub 1 y Y sub 2. En este caso no hay ninguna variable extra, sino solamente los dos tirantes. Según Calfa, la longitud del resalto, esto es para un conducto circular que no está ahogado, o sea, no totalmente lleno, es igual a la siguiente forma en función a los distintos parámetros. Tenemos longitud del resalto hidráulico calculado en metros, diámetro del conducto circular, un coeficiente de sección según Calfa y los dos tirantes conjugados, un tirante conjugado menor y mayor. Y bueno, estos son los dos coeficientes de la anterior fórmula, M1 y M2, para poder calcular la longitud del resalto hidráulico en secciones circulares. Ahora, como yo les indicaba, la ecuación de resalte hidráulico va a variar tanto para canales rectangulares como trapezoidales. Aquí tenemos, como les decía, reemplazando el coeficiente de geometría de sección que habíamos visto, es el coeficiente K. Vamos a determinar dos fórmulas según el tirante buscado. Si yo quiero buscar el tirante Y sub 2, el tirante conjugado mayor, estaría en el primer caso, cuando el régimen conocido es un régimen supercrítico, o sea, Y sub 1. Y sub 1 es conocido y tengo que encontrar Y sub 2. Y luego también tuviera el segundo caso, cuando el régimen conocido es Y sub 2 y tengo que encontrar Y sub 1. En ambos casos, si ven, está en función de ya sea Y sub 1 o Y sub 2 y también del caudal. Solo que está en función de un caudal unitario. Y habíamos determinado que el caudal unitario, o por unidad de ancho, era el caudal general dividido entre la base del canal. En este caso es una sección rectangular. Por eso es que está implícito el tema del caudal unitario, porque estamos hablando de una sección rectangular. Entonces, si no tengo caudal, obviamente lo puedo encontrar con la ecuación de continuidad, velocidad sobre área. En el caso de los canales trapezoidales, la ecuación se alarga un poco más. Entonces, reemplazando el coeficiente de energía K, que está en la ecuación general de resalto, puedo también tener dos fórmulas según el tirante buscado para canales trapezoidales. En el primer caso, al igual que los canales rectangulares, tengo que el régimen supercrítico es conocido, o sea, tengo como conocido y como dato Y sub 1 y lo que tengo que encontrar es Y sub 2. Y el segundo caso es cuando el régimen subcrítico es conocido, o sea, Y sub 2 es conocido y tengo que encontrar Y sub 1. ¿Ya? Mucho cuidado con eso, aprendan a diferenciarlos bien, tenganlos bien ordenados para cuando estén realizando su ejercicio. Dentro de cada una de las dos fórmulas, ya sea el primer caso o el segundo caso, si estamos hablando del primer caso, tenemos como tres variables dentro de cada una de las fórmulas. La variable J, la variable T y la variable R. Estas variables, en la parte de abajo donde dice dónde, se puede observar que son términos. Para que no se vea demasiado larga la ecuación, es que se colocan aparte. Entonces, J es igual a la relación que existe Y sub 2 sobre Y sub 1. Que si estoy hablando, esto estoy hablando en el primer caso. Que si voy a hablar del segundo caso, J va a variar como Y sub 1 sobre Y sub 2. Eso por el tirante conjugado que tenemos que encontrar.
para el caso de t, de la variable t, es igual a la base sobre el talud z por y sub 1 para el caso del primer caso, perdón. Y r es igual a la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 por la gravedad por el tirante y sub 1. Cuando estamos hablando del segundo caso, en lugar, la ecuación es la misma, solo que en lugar de que fuera y sub 1, es y sub 2, que es mi dato conocido. Entonces la base t es igual a la base b sobre el talud z por y sub 2, j es igual a y sub 1 sobre y sub 2, y r será igual a la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 por la gravedad por y sub 2. Cuando estamos hablando de conductos circulares, también va a variar. En este caso son conductos libres, se resuelven por ecuación de tanteo, considerando que el tirante conjugado mayor no debe exceder del posible ahogamiento de la sección. Es decir, que el tirante conjugado y sub 2 deberá ser menor al 0.81963 del diámetro. Y también se tiene ambos casos. Se tiene el primer caso cuando tengo el tirante conjugado y sub 1 como conocido, y tengo el segundo caso cuando tengo el tirante y sub 2 como conocido. En ambos casos podemos ver su ecuación. A es igual a tenemos A igual a n por d al cuadrado, y tenemos aquí caudal al cuadrado sobre g por y1 al cubo a la quinta, igual a la expresión en la que tengo involucradas n y el tirante. Entonces, donde también podemos observar que n1 es igual al área 1 sobre del cuadrado y n2 será igual al área 2 sobre d cuadrado. ¿Ya? Tanto en el tirante conjugado menor como el tirante conjugado mayor, en ambos puntos. Entonces, el proceso del resalte hidráulico también se puede determinar por figuras o monogramas. Ya no solo, tenemos un proceso que sería el anterior con las ecuaciones, y tendremos también un proceso gráfico. Entonces, dentro del proceso gráfico, para una sección rectangular, tenemos las siguientes figuras en las que se muestran curvas que me representan las ecuaciones anteriormente vistas, donde me permite un cálculo directo de estos tirantes conjugados, en este caso para una sección rectangular. Entonces, ahorita vamos a ver el uso de la figura del monograma. Entonces, conocido mi número de Fro en el punto 1, voy al valor del eje X, levanto una vertical hasta intersectar a la curva. Como punto número 2 del punto de intersección, esta se va a trazar una paralela al eje X, con lo que se genera una relación y sub 2, y sub 1, de la cual ya se puede calcular y sub 2. Ejemplo, acá tenemos la curva para determinar el tirante para canales rectangulares. Entonces, fíjense que acá está el número de Fro. En la horizontal, número de Fro igual a la velocidad 1 sobre, esto tiene que ser en el punto 1. De acuerdo al número de Fro, levanto una vertical hasta intersectar con la curva o la línea. Intersecto, trazo una horizontal y voy a poder encontrar la relación y sub 2, y sub 1. Esta relación yo ya podré calcular mi otro tirante. Este es para el segundo caso, cuando lo que tengo que encontrar es el tirante y sub 1, ¿no? Para ambos casos. Primer caso, segundo caso. Igual tengo un monograma para el primer caso, un monograma para el segundo caso. Y aquí podemos ver cómo es que se puede encontrar el uso de ese monograma. Tenemos nuestra línea, ya sea el primero o segundo caso. En este tipo tenemos el número de Fro 1, velocidad 1 raíz cuadrada de la gravedad por y sub 1. Elevo una línea una vez encontrado ese valor, elevo una línea hasta intersectar a la recta o a la curva, luego trazo una horizontal y puedo encontrar mi relación. No es muy
complicado, ¿no? Entonces, ambos les tendría que salir prácticamente casi el mismo valor, así como hemos visto en la parte del tirante en flujo uniforme. Para la sección trapezoidal también se tienen dos distintos monogramas. Para el primer caso un monograma, para el segundo caso otro monograma, pero para una sección trapezoidal. Entonces, para hacerlo dentro del proceso gráfico en una sección trapezoidal, se puede recurrir a la siguiente figura que les voy a mostrar, en la cual se va a resolver, representa las curvas para el cálculo del tirante subcrítico, conocido el régimen supercrítico. Entonces, igual están implícitas las tres términos que estaban dentro de la ecuación anterior, que era la algebraica. Entonces, conocidos R, T, tenemos que ingresar con ambos valores al eje Y, trazamos una paralela al eje X hasta intersectar con la curva T. Del punto de la intersección se traza una paralela al eje Y, con lo que se va a encontrar la variable J, que sería la relación Y sub 2, Y sub 1, o Y sub 1, Y sub 2, de donde se puede calcular nuestro tirante conjugado. Ahorita vamos a ver el proceso. Este es el monograma para cuando yo necesito encontrar mi tirante subcrítico, o perdón, supercrítico, ¿no? El primer caso. Luego también tendríamos para el segundo caso. Y aquí ya tenemos más ecuaciones. Entonces, por ejemplo, este es el esquema de uso. El valor de R, una vez conocido el valor de R, trazo una horizontal hasta intersectar con la curva. Estos son valores de T. Aquí voy a acercarlo un poco más. Fíjense que acá me dice rectangulares, en el caso de que yo quisiera rectángulo. Pero aquí arriba triángulo. Entonces, una vez yo encuentro el valor de R, trazo una horizontal hasta ver cuál era el valor de T que me salió. Intersecta esa línea. Luego bajo una vertical hacia el eje horizontal para encontrar mi relación Y sub 2, Y sub 1. De igual forma, con este gráfico de acá se va a hacer lo mismo. En el caso de las otras figuras, de estas dos, el proceso para poder encontrarlo es el siguiente, ¿no? Tengo esta relación, voy hasta una curva conocida, subo hasta el siguiente valor, voy tras otra horizontal, etc. Las que más vamos a usar, sí, son estas dos de aquí. Estas dos, conforme al régimen encontrado, que deseamos encontrar, y la de la sección trapezoidal o rectangular, que sería esta. Otras se las he colocado de referencia por si en algún momento necesiten calcular. Esa parte sería en la parte teórica de lo que es resalto hidráulico. No sé si tienen alguna consulta sobre ese tema. Como les dije anteriormente, es corto.
Bien. Si no tiene ninguna consulta, vamos a hacer un ejercicio de ejemplo. La siguiente clase vamos a hacer otros ejercicios también de resalto hidráulico hasta que nos toque avanzar lo que es vertederos. ¿Ya? Entonces, vamos a verlo el ejercicio. En este caso mostramos en la figura una compuerta con esclusa en la cual se descarga el agua de un depósito bajo esta compuerta a una velocidad de 18 metros cúbicos sobre segundo. Entonces voy a tomar en cuenta esa velocidad. Es en un canal rectangular horizontal, por lo tanto ya me está dando la sección de ese canal. Tiene 3 metros de ancho, es un dato. Está fabricado de concreto formado semiterminado, también es un dato. Y en un punto donde la profundidad de 3 metros se observa que se presenta un resalto hidráulico. Quiere decir que en un punto donde la profundidad es 3 metros. Quiere decir, puede ser en este punto según la gráfica. Es una Y del resalto, o sea, una Y de un dato. No es que precisamente sea el tirante un jugado mayor o menor. Entonces se observa que se presenta un resalto. Determine lo siguiente, me dice, inciso A, la velocidad antes del resalto. O sea, tengo que encontrar la velocidad 1. La profundidad después del resalto, quiere decir Y sub 2. La velocidad después del salto, quiere decir B sub 2. La energía disipada, o sea, la pérdida de energía. Entonces vamos a ir por partes. El inciso A, la velocidad antes del salto. ¿Qué datos tengo? Bajo la compuerta, una velocidad de 18 metros cúbicos sobre segundo, quiere decir el caudal. Por lo tanto, caudal es igual a 18 metros cúbicos sobre segundo. Luego me dice el canal rectangular horizontal de 3 metros de ancho, B igual a 3 metros. Y luego me dice que en un punto donde la profundidad es 3, se determina el resalto. Quiere decir una Y o D igual a 3. ¿Qué tengo como dato según el gráfico? Que Y sub 1 es igual a 1 metro. Eso es un dato que me está dando el gráfico, muy aparte de lo que me dice el texto. ¿Ya? Entonces, usualmente, los ejercicios de resalto hidráulico siempre vienen acompañados del gráfico porque hay otra información que también se da en la parte gráfica. Para el inciso A, ya sé que el tirante conjugado antes del salto es Y sub 1 igual a 1 metro. Especifico aquí que es antes del salto. La solución para el inciso A es determinar el área antes del salto. O sea, tengo que determinar el área en esta sección, en este punto. Área 1 igual, como es una sección rectangular, aquí me dice canal rectangular, entonces será base por la altura de 1 o Y sub 1. Por lo tanto, será 3 metros la base por el tirante 1 igual 3 metros al cuadrado. Entonces, lo que tengo que hacer en el inciso A es determinar la velocidad 1, o sea, la velocidad antes del salto. Si ya tengo el área, tengo el caudal general, podré encontrar mi velocidad 1. Por lo tanto, la velocidad 1 va a ser igual al caudal sobre el área 1, 18 sobre 3, igual a 6 metros cúbicos sobre segundo. Ahora, ¿para qué yo voy a determinar el número de Freud en ese punto? Puedo determinarlo para poder encontrar qué tipo de resalto es y también para saber en qué rango de flujo me encuentro, para yo poder determinar qué tipo de ecuación voy a usar. Entonces, el número de Freud será igual a la velocidad en el punto 1, estamos hablando, ¿no? Ya tengo que mi velocidad en el punto 1 es 6 metros sobre segundo. Por lo tanto, el número de Freud es igual a la velocidad sobre raíz cuadrada del G por Y, en este caso, el tirante 1 sería 1. 6 sobre raíz cuadrada de 9.8 por 1 me da un valor del número de Freud que es 1.92.
Si es mayor a 1, por lo tanto estoy en el régimen o en el rango supercrítico. Por lo tanto, verifico que esa es mi tirante conjugado Y sub 1. Voy a, por lo tanto, entonces tengo que encontrar mi tirante Y sub 2, el tirante conjugado mayor. Entonces, me voy a mi tablita de ecuaciones, verifico que tengo ya el régimen supercrítico conocido y que tengo que hallar el régimen subcrítico. Encuentro la ecuación y es la siguiente. Y sub 2 igual a Y sub 1 sobre 2 por raíz cuadrada de Y sub 1 más 8 veces el número de Frobel, 1, elevado al cuadrado menos 1. Entonces, por eso yo encontré el número de Frobel anteriormente para poder aplicar en mi ecuación. Entonces, Y sub 1 sobre 2 por raíz cuadrada de 1, que es el tirante Y sub 1, más 8 por 1.92, que es el número de Frobel en el punto 1, elevado al cuadrado menos 1. Me da un valor de 2.26 metros. Ese sería el valor del tirante conjugado sub 2. Esta parte de eso ya tengo el tirante 1, el tirante 2. Necesito encontrar la velocidad después del salto hidráulico. O sea, necesito encontrar la velocidad 2 en el punto donde está el tirante conjugado Y sub 2. Por lo tanto, ya tengo mi tirante, ya tengo la base, la misma base se mantiene en toda el canal, la misma base en una sección rectangular. Entonces el área 2 será igual a la base 3 metros por el tirante que hemos encontrado anteriormente del resalto, tirante Y sub 2, 2.26 metros. Me va a dar un valor de 6.78 metros cuadrados, el área 2. Para determinar la velocidad después del salto, uso el mismo caudal, 18 metros cúbicos sobre segundo, sobre el área encontrada anteriormente, 6.78 metros cuadrados, que es el área 2.2. La velocidad después del salto me va a dar un valor de 2.65. Hasta ahí ya hemos calculado la velocidad antes del salto, que es el inciso A, la velocidad después del salto, que es el inciso C, y la profundidad después del salto, que es el Y sub 2. Hemos calculado el inciso A, B y C. Lo que falta sería el inciso D. Para el inciso D, me pide calcular la disipación de energía que existe entre ambos puntos. O sea, necesito encontrar mi pérdida de energía. Para determinar la pérdida de energía puedo usar dos ecuaciones. Pueden usar la ecuación que está en un cuadrado rojo con un bien aquí, que les muestro. H sub F igual a al tirante 2 menos el tirante 1 elevado al cubo sobre 4 por el tirante 1 por el tirante 2. O también pueden irse a la lógica de encontrar la diferencia de energía. Pérdida de energía es igual a la energía 1 menos la energía 2. O sea, es lo mismo. La energía 1 va a ser igual a Y sub 1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 la gravedad menos Y sub 2 más velocidad 2 al cuadrado sobre 2 gravedad. Se puede usar los mismos términos, ¿ya? Las mismas ecuaciones. Usando cualquiera de las dos, el valor me da de 0.22. ¿Qué significa? Que 0,221 Nm de energía se va a disipar de cada newton de agua conforme fluye a través de ese tipo de resalto. ¿Ya? Hasta ahí terminaría el ejercicio de resalto hidráulico, o sea, de ese ejemplo que hemos hecho. Lo que pueden complementar en este ejercicio es poder calcular la longitud de ese resalto. Pues ya tienen Y sub 1, ya tienen Y sub 2, y si yo les digo que calculen bajo la ecuación de Cienci, tenemos la tablita, es un canal rectangular, por lo tanto X es igual a 5, y la longitud de resalto será igual. Si yo quiero calcular la longitud del resalto, uso la tablita de Cienci. Para un canal en el que Z es igual a 0, sería el valor de 5 por el tirante conjugado Y sub 2
menos el tirante conjugado y es 1. Como ya tengo ambos valores, puedo simplemente encontrar cuánto es la longitud del resalto. A ver. ¿Estás llamando? ¿Estás llamando a alguien?
Ya, ¿cómo están? Van a disculpar. Me llegó un pedido. Entonces, el ejercicio que explicaba hace rato era el más sencillito. Pero era el ejercicio en el que cumplíamos con casi todo lo que se encuentra o lo que se tiene que determinar en un resalto. Usualmente se determina el tirante conjugado, ya sea Y sub 1 o Y sub 2. Se determina la velocidad, se puede determinar, tenemos que determinar el número de Freud para poder determinar el tirante conjugado, determinar el tipo de resalto, longitud de resalto y la disipación de energía. Son esas cosas las que generalmente se determinan. Lo vamos a hacer este ejercicio más. Y con este ejercicio, bueno, ustedes me dicen qué dudas tuvieran. Yo les voy a enviar otros ejercicios para que vayan haciendo. Y el día viernes haríamos otros ejercicios más, un poco más complicados, que no son muy complicados, sino son más completos, o sea, más largos. Lo que a partir de una fórmula tengo que encontrar otra fórmula para poder determinar mi tirante. Eso lo vamos a ver. Son más elaborados. Entonces, eso lo vamos a ver el día viernes, el próximo lunes o martes, perdón. Y el próximo viernes de la siguiente semana veremos lo que es compuertas, que como les dije, no es mucho tampoco el tema de compuertas. Y vayan viendo, por favor, después de que veamos el tema de compuertas, cuándo podemos hacer el laboratorio en la EMI, vayan coordinando con tiempo para los que están lejos, puedan darse un día X y venir para poder hacer la práctica de laboratorio. Para los que si están lejos, si la situación ya sea como la que estamos ahorita, paro, la situación política y tanto también la situación de salud no empeora un poco y les es imposible venir para las prácticas, obviamente no es obligatorio, pero una práctica de laboratorio, ¿no? Vamos a verlo este ejercicio más. En este caso estamos viendo una sección rectangular, específicamente rectangular, que tiene 2 metros de ancho de solera. Transporta un caudal de 3 metros cúbicos sobre segundo. El tirante de aguas abajo del resalto más es un 2, como muestra en la gráfica. Muestra el tirante Y sub 2. Me pide encontrar el tirante aguas arriba del resalto. Cuando veamos la parte del laboratorio ya se van a dar cuenta por qué aquí es aguas arriba y aquí es abajo. No confundirse por lo que este es más alto y este es más bajo. Ojo. Me pide encontrar la longitud del resalto y la pérdida de energía, indicando qué tipo de resalto es. En este caso tengo específicamente que es un canal rectangular. Tengo un caudal de 3 metros cúbicos sobre segundo, una Y, un tirante de 1 metro y una base de 2 metros. Puedo empezar a encontrar el caudal unitario, caudal sobre la base, 3 sobre 2 igual a 1.5. Es mi caudal unitario. Y voy a ir calculando para el cálculo de Y sub 1, tenemos la ecuación. Y sub 1 igual a Y sub 2 sobre 2 por raíz de 8 el número de Freud más 1 menos 1. Y para eso entonces tengo que encontrar el número de Freud, ¿no? Por lo tanto, el número de Freud, velocidad al cuadrado sobre raíz cuadrada de 8 por el tirante Y sub 2. Tendré que, como no tengo velocidad, voy a determinar que es el caudal sobre el área. El caudal era 3 metros cúbicos sobre segundo. El área, como es una sección rectangular de 2 metros de base por 1 metro de alto de tirante en ese punto, sería 2, ¿no? Por lo tanto, 3 sobre 2 por raíz sobre raíz cuadrada de 9.81 por 1, que es el tirante conjugado, me da un valor de 0.47. El valor del número de Freud es menor a 1, perdón. Por lo tanto, estoy en un régimen subcrítico, menor a 1. Reemplazaré todos los valores en mi ecuación anterior, que era para encontrar el tirante Y sub 1.
Por lo tanto, voy a tener que el tirante y sub 1 es igual a 1 sobre 2 por raíz cuadrada de 8 por el número de Freud, 0.479 al cuadrado más 1 menos 1. Me va a dar un valor del número del tirante de 0.3419. Bueno, acá debe, acá debe haber un error, tendría que salirme mayor a 1. Ya, esto hay que verificar. Sí, aquí me sale, por favor este valor. ¿Cuánto sale y sub 1? Me tiene que salir mayor a 1. No se olviden que si... A ver, no, perdón. Pensé que el número está bien. De todas formas, pueden verificarlo. Me estaba confundiendo con el número de Freud. Fíjense que el valor de y sub 2 es 1. Y en este punto de y sub 2, el número de Freud sale 0.479, que es menor a 1, que es un régimen subcrítico. Hasta ahí está muy bien. Este tirante 1, que sería el de acá, me da un valor de 0.394, 3419. Lo que me gustaría que verifiquen es cuánto da el número de Freud para este tirante. Ese número de Freud tendría que salirme mayor a 1 para que exista esa diferencia de el traspaso del régimen subcrítico a supercrítico para que se produzca el resalto. Si ambos números de Freud salen menor a 1, quiere decir que no hay resalto. Por lo tanto, tengo que verificar este tirante y sub 1. Entonces, verifiquen, por favor, si el número de Freud para este tirante y sub 1 me da un valor de mayor a 1. Me avisan cuánto les da. ¿Cuánto les dio? La velocidad puede ser la misma, ¿no? Caudal sobre área, porque es la misma caudal, el mismo área. Perdón, el área va a ser distinto, perdón. Va a ser la base, que es 2 metros, por el tirante, que es 0.34, sobre raíz cuadrada de 9.81 por 0.34. Entonces, una vez conociendo este valor del número de Freud, si sale mayor a 1, supercrítico, vemos la diferencia de régimen, ¿no? El cambio de régimen. Entonces estamos hablando de un resalto hidráulico. Como punto número 2 me sale el cálculo de la longitud. Para esto, la ecuación más fácil de usar, como les decía antes, es la ecuación de Cienci, el cual me dice que la longitud es igual a una variable que está en función de una tabla por y2 menos y1. Entonces, como estamos hablando de una sección rectangular, z es igual a 0, por lo tanto el valor de, en algunos autores lo ponen a, en otros x, en otros k, pero es lo mismo, ¿ya? Entonces eso da un valor de 5. Sería longitud igual a 5 por raíz cuadrada por y2 menos y1,
sustituyo los valores tanto del tirante 2 menos el tirante 1, me da una longitud de 3.29. Por último, me pide encontrar la pérdida de energía. La pérdida de energía, como les indiqué, pueden hacerlo con la ecuación anterior o con esta ecuación de pérdida de energía E1 menos E2, donde podemos tener que la energía 1, la ecuación, la energía 2, la ecuación, y aquí es donde puedo o no puedo también utilizar el término de caudal por unidad de ancho sobre Y, ¿ya? Para la velocidad. O sea, si no lo usan, también se debería llegar al mismo resultado. La velocidad en este caso lo toma como el caudal por unidad de ancho sobre Y sub 1, o sea, 1.5 sobre Y sub 1. Para poder calcular la altura de velocidad, me da un valor de 0.98. Lo mismo hacemos para el tirante o la velocidad 2, para poder encontrar las energías correspondientes en cada punto. Cuando encontramos las energías correspondientes en cada punto, tenemos que la pérdida de energía es igual a Y sub 1, 0.3419, más la altura de velocidad 1, 0.9810, todo eso menos 1, que es el tirante Y sub 2, más la altura de velocidad en el punto 2, 0.1147. Esa diferencia me da una pérdida de energía de 0.208. Aquí estamos corrigiendo ya. 0.208 metros kilogramos sobre kilogramo. Hasta ahí ya terminaríamos el ejercicio. Faltaría lo que es el tipo de resalto. El tipo de resalto lo determinamos con el número de Freud, tomando en consideración el tirante aguas arriba. Quiere decir que yo no lo podía hacer con el resalto anteriormente que hemos visto, el F2, sino con el tirante Y sub 1. Para eso ya hemos encontrado anteriormente la velocidad 1 y el tirante Y sub 1. El número de Freud 1, fíjense que sale, esto les debía haber salido hace rato cuando les pregunté, 2.3955. Como pueden ver, es mayor a 1, es un flujo supercrítico. Por lo tanto, si está comprendido entre el rango de 1.7 y 2.5, es un resalto débil. De esa forma es que se lo clasifica el tipo de resalto. Y por último, les muestro los datos obtenidos calculados para ese tipo de canal con la ayuda de H-canales. Ustedes pueden encontrar colocando los datos del caudal, el ancho solera y el tirante que han encontrado. Les determina si ese tirante es subcrítico o supercrítico. Y luego les bota los resultados del otro tirante conjugado, Y sub 2, o en este caso Y sub 1. Y la altura de resalto, la pérdida de energía, el número de Freud y la longitud de resalto. Todo lo que hemos calculado hace rato en forma algebraica. Y bueno, aquí sería la figura en 3 dimensiones. Entonces, estos dos ejercicios son los más sencillitos. Se los voy a enviar ya todas las diapositivas a la plataforma para que los puedan ver. No sé si tienen alguna consulta sobre estos dos temas, o sobre este tema de resalto hidráulico y los ejercicios. Si no tuviera ninguna consulta, entonces nos veríamos el día viernes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, que les vaya bien. Si tienen alguna duda, por favor me avisan también, ¿ya? Tal vez viendo las diapositivas van a poder tener alguna duda en los ejercicios. Traten de hacer los ejercicios ustedes, estos que están en las diapositivas, traten de hacerlos ustedes mismos
y ya vamos a ir viendo los demás ejercicios también.